¿Quiénes han visto algún? Me vas a ayudar hoy aquí con alguna data de esas películas. Misión Imposible, ¿suena conocido? ¿Sí? Ok, el nombre del protagonista. Ethan Hunt, el nombre del la cancioncita, ¿cómo va? Ok, muy bien. Misión Imposible, ya le suena, ¿verdad? Estaba revisando ayer, no lo traje porque si lo pongo ya no van a escuchar el resto, entonces dije mejor se les voy a narrar, porque estaba viendo los últimos minutos de la película Fallout, no sé cómo se llamó en español, 2018. Yo lo encontré como Fallout, pero no recuerdo el título, no lo encontré en español. Pero si la vieron, pues les voy a recordar la última parte, no la voy a reproducir aquí tampoco, porque resulta que el protagonista Ethan Hunt está en una persecución en helicóptero contra alguien que tiene el detonador de unas bombas. Así que van en la persecución, al final de cuentas termina él colgado allí en una montaña, en un cliff, como estoy bilingüe hoy, ¿cómo se llama? Un precipicio. Mientras que a varios kilómetros está el resto de su equipo con las dos bombas y el plutonio. El punto es que no tienen comunicación, los segundos avanzan y tienen que cortar al mismo tiempo dos cables verdes y al mismo tiempo desactivar el detonador, pero están a varios kilómetros de distancia y no tienen comunicación y tienen que ver cómo lo resuelven. Y cuando uno está viendo esos últimos segundos y uno está viendo la película, ¿cómo se siente? Aburrido, ¿verdad? Dice, no, ¿esto es qué? No, pues al contrario, está ahí. Cuando ya la viste varias veces, al rato dices, no, pues ya sé qué va a pasar, pero cuando estás ahí en la emoción y en la tensión, cuando es el segundo uno antes de que explote, cortan los cables, la escena se queda en blanco porque no sabemos si el héroe Ethan Hunt logró desactivar el detonador. En la siguiente escena está Ethan Hunt colgando ahí del cliff y escupe la parte del detonador que logró desactivar con los dientes. Y entonces el mundo todavía existe y no explotó y la humanidad está a salvo. Bueno, es una de tantas películas que tienen una trama parecida, ¿verdad? Y yo sé que en el fondo, cuando uno las ve, aparte de emocionarte y que Hollywood lo hace muy bien para que te metas en las escenas, en el fondo uno sabe que en la mayoría, por no decir en todas estas películas de acción, al final el héroe va a resolver el problema, ¿verdad? Entonces, respiramos. Pero Hollywood nos tiene ahí tensos y nos tiene emocionados y nos genera mucha expectativa saber qué va a pasar hasta el último segundo. Nadie se pone a reclamar, ¿por qué espera para cortar los cables hasta el último segundo, verdad? ¿Por qué no lo hicieron una hora antes? ¿Por qué no hacen de otra forma? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No, es parte de la emoción. Así funciona Hollywood y nos hace meternos en una cuestión ficticia y sin embargo lo disfrutamos. Paradójicamente, en la vida no funcionamos así. Contradictoriamente, en la vida no nos gusta esperar hasta el último segundo, lo queremos ya, queremos una solución antes, queremos resolver antes, no queremos esperar a la tensión del último segundo, mucho menos la incertidumbre de qué será lo que... Imagínense, para las películas, pagamos para que nos tengan ansiosos con incertidumbre, pero en la vida real no nos gusta eso. Paradójicamente, Hollywood lo hace muy bien. Sin embargo, cuando estamos en la vida real, en las tensiones reales, en los problemas reales, lo que necesitamos es que alguien nos auxilie ya. Lo que necesitamos es una respuesta ahora. No queremos la ansiedad, a ninguno de nosotros nos gusta, y mucho menos esa tensión en los problemas serios de la vida. Pues esa misma situación, no la de Ethan Hunt, sino la otra, la de no querer nosotros esa ansiedad, es la que le ocurre al salmista. Y escribe un poema, una canción, que creo que nos vamos a identificar con ella. Vamos todos al Salmo 13, por favor. Acompáñenme esta mañana al Salmo 13. Seguimos en nuestro recorrido y creo que justamente el día de hoy, en medio de lo que nuestro país está viviendo, y es un día, en realidad, pues hay muchos sentimientos, pero creo que en realidad es un día de incertidumbre.
Es un día de confusión, es un día de no sabemos qué va a pasar. Y es un día en el que entendemos muy bien que nuestra esperanza no está en ningún resultado, en ninguna persona, en ningún ser humano, sea el que sea. Nuestra esperanza no puede provenir ahí ni de nosotros mismos. Pero es un día de incertidumbre, es un día de tensión a nivel nacional. A nivel familiar, no sé cómo nos fue esta semana. No sé qué está atravesando cada familia. Conozco la de algunos que hemos conversado y oramos, cosas no sencillas. Y personalmente o individualmente, puede ser que hoy has venido acá y también es un día de incertidumbre, es un día complicado o estás atravesando cosas complicadas. Platicaba con alguien esta mañana, me contaba alguna situación complicada y su oración es: Señor, solo te pido que me guardes y que me protejas. Bueno, hay situaciones así en la vida. Y a veces, el salmista lo va a expresar aquí, a veces parece que Dios pospone, o a veces parece que Dios se tarda, o a veces parece que Dios está en silencio y no actúa. No nos genera lo mismo que Hollywood, ¿verdad? No estamos como, qué bien, Dios está esperando el segundo uno, sino puede ser que nos genera otra cosa. Y eso es exactamente lo que le pasó al salmista. Salmo 13, vamos a leerlo, es un salmo cortito. Y fíjense que en esta serie del recorrido de los salmos hay algunos salmos más famosos, unos más largos, unos más cortitos, unos poco leídos. Pero no olvides que toda esta colección de poemas es parte de la revelación de Dios. Dios se está dando a conocer. No pases por alto ninguno de los salmos. No te saltes los largos porque dices qué largo, y los chiquitos dicen no, ese no dice nada. No te los saltes. Detente en cada uno de ellos. Salmo 13. Voy a leer Reina Valera 60 y ustedes me dicen si les parece que esto es una oración irreverente o no. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El versículo 2 tiene dos ¿hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 ¿hasta cuándo? Yo no sé si alguna vez te has encontrado en una situación en la vida en la que le dices a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ya no más. Señor, ya basta. A algunos les podría parecer esto como una oración irreverente. ¿Cómo se atreve alguien a decirle a Dios hasta cuándo? Fíjate que encuentro aquí al salmista siendo totalmente sincero y transparente. Y déjame recordarte que eso, creo yo, es la actitud más importante. El Señor conoce lo que estás pensando. O sea, puedes estar pensando por dentro algo muy molesto y decir: gracias, Señor. Pero el Señor conoce tu corazón, ¿verdad que sí? Uno puede tener algo, una molestia con Dios, una queja, una pregunta, y a lo mejor acá, ¿verdad? Uno canta los coritos, pero el Señor conoce. Así que me parece que le digas a Dios lo que estás sintiendo y pensando es lo mejor. Si el Señor tiene que jalarte las orejas por lo que estás pensando y sintiendo, pues te las va a jalar. Pero el Señor va a escucharte porque Él ya conoce. Y el salmista le está expresando a Dios, pues realmente angustia. Estoy desesperado, no sé hasta cuándo. O sea, esto es mucho, es muy largo, es muy pesado. No veo salida. Y ¿sabes qué, Dios? No te veo haciendo algo. Ahora, la pregunta y lo que noto aquí es que el salmista pues está dando su punto de vista. En realidad no lo percibo tanto como una queja de enojo, sino una desesperación, una angustia. El salmista está perplejo, no veo respuesta, pero yo sé que tú respondes, yo sé que tú puedes, pero no la veo. Señor, ¿qué hago? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él sabe que Dios puede hacer, si no su oración no haría sentido, ¿verdad? Es más bien,
Estoy esperando y no pasa nada y no respondes, no veo solución y ya no aguanto, estoy angustiado. ¿Hasta cuándo? Dios a veces se demora en responder. Si Él es Dios, ¿por qué tendría que hacer las cosas a mi velocidad o a mi ritmo o en mi tiempo? En realidad Él va a responder cuando Él va a responder. Y sí, a veces se tarda. Se tarda en el reloj humano, porque tú y yo estamos viendo la hora, ¿verdad? Estamos contando los días, los años pasan. Señor, ¿hasta cuándo? Qué bueno que Dios está sobre el reloj humano. El tiempo es parte de su creación, Él está sobre eso. Así que lo que para ti y a mí puede parecer muy largo, Dios tiene control de eso, Él está sobre, es superior, Él nunca llega tarde, no se adelanta, nada lo toma por sorpresa. Pero desde acá abajo donde estamos nosotros, pues sí parece que ya es demasiado. ¿Por qué si Dios es capaz no interviene? ¿Por qué si Dios es justo, por qué el malo, vieron en el versículo 2 que aparece el enemigo? ¿Por qué mi enemigo parece que en lugar de retroceder está ganando más terreno, se engrandece? Si tú eres tan poderoso, eres tan bueno y eres tan justo, ¿por qué no aniquilas a mi enemigo? Y yo sé que algunos han pensado así, si Dios está, ¿por qué no acaba con toda la maldad? Bueno, tendría que acabar con nosotros en primer lugar, ¿verdad? O sea, sé que tú puedes hacer algo, pero no veo que lo estés haciendo. Te estás tardando en enviarme ayuda. Es más, en el versículo 1, el salmista dice, esto parece eterno. ¿Me vas a dejar así para siempre? Pero no entiendo, versículo 1, ¿estás acaso escondiendo tu rostro de mí? El rostro de Dios. En muchos otros salmos David dice, yo busco tu rostro, anhelo tu rostro, que el Señor haga resplandecer su rostro. El rostro es la presencia, el rostro es la relación. El salmista incluso se pregunta a Dios, ¿me estás castigando? Este silencio tuyo es un castigo. Has escondido, no me dejas ver tu El salmista dice, ¿será esto una disciplina de Dios? Me parece eterno, no lo entiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Será que Dios me castigó, me está disciplinando? No entiendo. Es decir, versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? O sea, si al preguntarse si Dios se olvidó de mí, si ya no me quiere, si no me habla, si me castigó, el salmista dice, yo realmente, pues más angustia me genera, más confusión, mis pensamientos están hechos un alboroto. Lo que dice el verso 2 es, tengo un torbellino de pensamientos. ¿Has sentido desesperación alguna vez? Angustia, ansiedad. A lo mejor incluso podría ser cierto grado de culpa, porque el salmista dice, ¿será que Dios me castiga? ¿Qué hice? Fue mi culpa, me merezco esto. O incluso perder el sentido de la vida. Dice, tengo mi corazón, mi alma todos los días con tristeza y confusión y un torbellino. Y mi enemigo sigue ganando terreno. Uno lee estos versículos y fíjense que lo que encuentra es al salmista. No es precisamente que lo estén jalando, ¿verdad? Pero sí lo veo en medio y de un lado está Dios y él dice, busco tu rostro, busco tu ayuda, busco tu respuesta. Y parece que hay silencio, no estás. Y del otro lado viene mi enemigo y me persigue. Y es más, va avanzando, va creciendo. Y yo corro a ti y no estás. Oh, y ahora, ¿quién? Se recuerdan, ¿verdad? Versículo 3. Aquí viene la petición. Y
Querida iglesia, si alguna vez nos sentimos como el salmista, pues díceselo a Dios. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que estás pensando, exprésaselo. Dile: Señor, te necesito. Y Señor, no veo salida. Y Señor, no lo veo, no te veo. Habla con Dios, díselo. No veo al Señor reprendiendo aquí al salmista, y no estoy defendiendo al salmista, no estoy diciendo que... es más, no sabemos cuál es la situación que está atravesando. Y ese es un detalle maravilloso, ya les voy a explicar por qué, me parece fascinante. No sabemos exactamente qué momento es. El salmo es titulado Salmo de David, así que pueden ser varios episodios, no sabemos cuál, pero al final de cuentas no importa. Y esa es una buena noticia. Pero el Señor conoce, así que mejor díselo. Y en el verso 3 aparece la petición: mira, respóndeme. ¿Y cómo se dirige a Dios? ¿Cómo lo llama? Dios mío, oh Jehová, o el Señor. Tú eres el Señor que puede obrar y no está obrando, pero tú eres mi Dios. La oración te va a ubicar delante de Dios. La oración no es para convencerlo de que haga algo, no es para torcerle el brazo a Dios. La oración es para convencernos nosotros. El poeta dice: tú eres mi Dios, tú eres el que puede alumbrar mis ojos para que no duerma de muerte. No nos queda muy claro si el salmista se refiere a un problema literal, o sea que físicamente tiene un problema en la vista y un problema en su cuerpo, quizás de toda esta angustia y de este desgaste. Puede ser. Obviamente las situaciones difíciles y complicadas nos afectan en todo nuestro ser y muchas veces nuestro cuerpo se resiente, así que podría ser que se refiere a algo físico, una aflicción física, o puede ser un sentido figurado. Ayúdame a ver, ilumíname, dame la luz, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Señor, respóndeme. Empezó con angustia y desesperación y empezó diciendo: no veo tu respuesta, pero ¿qué hace el salmista? No funciona. Ya, ¿para qué? No sirve. Miren, Dios tanto, si no contestas. Cuidado, porque nuestro corazón podría engañarnos así a veces. Ha sido muy triste a veces ver casos donde en medio de crisis como esta, ese Dios al que servimos es el Dios al que nosotros decidimos darle la espalda. No me respondió, no me contestó, no me escuchó. Ese Dios no... Y a veces podríamos pedir un milagro: Dios no me sanó, Dios no me respondió, Dios no dio. Ese Dios es malo, es malvado, porque no hace lo que yo quiero. Qué terrible, ¿verdad? Es que si Él es Dios, yo tengo que hacer lo que Él quiere. No, al revés, Él no es mi sirviente. Pero el salmista, que empezó diciendo hasta cuándo y que tiene mucha angustia, ahora sigue orando a Dios y dice: Dios mío, mírame, respóndeme. No desmayes en la oración. Y vieron otra vez qué maravilloso. No sabemos quiénes son sus enemigos, no sabemos cuál es la aflicción que él tiene, pero me parece que el Señor, en su sabiduría, en este salmo permite que el autor no lo diga, porque eso nos recuerda que en realidad en toda crisis, en cualquier aflicción, en la que sea, la que tú sientes que solo a ti te pasa y que no le pasa a nadie más, en esa también. La que tú sientes que es muy grande y que nadie más la ha llevado y le ha pasado, no, en esa también. La que tú sientes que no se termina y que es tuya y de nadie, en esa también. Todas son diferentes. La crisis que atraviesa cada uno acá es distinta. Pero el punto es, en todas esas, sea cual sea, no importa,
porque al Dios al que vas a orar es el mismo, es el que no cambia. La crisis puede cambiar. No quiero sonar así pesimista, pero podría empeorar. ¿Por qué no? Pero tu Dios no cambia. Es que mi crisis no es como la de David aquí, es que a él porque era otros tiempos. No importa, no importa la crisis, lo que importa es que te enfoques en tu Dios. ¿Quién es tu Dios en esos momentos? ¿Quién tiene tu oración? El salmista empezó con una gran angustia, le pide a Dios que le responda y lo ilumine, y termina con los últimos 2 versículos. Si solo leyeras los últimos 2 versículos, probablemente no pensarías que son parte de este salmo de angustia, de crisis, de aflicción, de muerte, de confusión. Los últimos 2 versículos dicen: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es más, fíjense que estos 2 versos estarían muy lindos para comenzar un tiempo de música, ¿verdad? Un domingo en la mañana. Los primeros no, ¿verdad? Dios mío, no me oye, Señor. Esos no nos animarían mucho, pero los últimos sí. ¿Cómo es posible que el salmista comienza con un tremendo nivel de ansiedad, de angustia, de desesperación y termina haciendo una alabanza? Solo Dios puede hacer eso. Y solo Dios, obrando en tu mente y en tu corazón a través de su palabra, puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Y Él es el que dijo que por nada deberíamos de estar afanados o angustiados, sino presentar nuestras peticiones ¿en qué? En oración. Y en súplica. Y en acción de gracias. Lo paradójico es que cuando estoy angustiado, afligido, en crisis, en problemas, no quiero orar. Lo que menos me dan ganas. Si estoy molesto, estoy desesperado, estoy afanado, no puedo dormir, estoy nervioso. Y cuando alguien se acerca y te dice, oremos, dice, quiero orar. Ore usted por mí, yo no quiero. Yo lo que quiero es solución, yo lo que quiero es respuesta. Bueno, esos versículos 1 y 2. Pero no olvides el 3 y el 4. Ora. ¿En quién confías? Pon tu confianza en el Señor. Y el verso 5 tiene un detalle muy particular, es difícil traducirlo. No es que yo sea traductor, ¿verdad? Pero consulté a los traductores. Y ese yo del verso 5 es enfático. Fíjense que una muy buena forma de decirlo es: pero por mi parte, yo he confiado en tu misericordia. Parece que el salmista, después de estar angustiado y después de orar, dice: lo que yo puedo decidir hacer yo aquí, ahora, y que me corresponde a mí, es poner mi confianza en Él. No puedo hacer nada con el enemigo, no puedo hacer nada con la crisis, no puedo hacer nada con la respuesta de Dios, porque Él va a responder cuando Él diga. Lo que queda en mis manos y por mi parte lo que me corresponde es confiar. Fíjense qué lección aquí, porque otra vez cuando yo quiero que Dios haga algo y cuando quiero que quite a mi enemigo y cuando quiero que Él responda y cuando... ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué debes hacer? Ora, confía en el Señor. Y la misericordia que se menciona aquí es la palabra que hemos comentado otras veces. ¿Recuerdan de ese Gesed de Dios? Ese amor leal, ese amor fiel, ese amor permanente. Dice, voy a confiar en que Él es el Dios que muestra fielmente su amor. Supra circunstancias, supra crisis, supra angustia, por encima. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y termina diciendo, cantaré a Jehová. ¿Quién puede estar cantando en momento de angustia? Pues solo cuando el Señor ha obrado algo y trae esa confianza. Noten el futuro, cantaré porque ha hecho bien. Pero en el momento en el que el salmo está siendo escrito, la angustia sigue ahí.
el enemigo sigue ahí, la aflicción sigue ahí, pero el poeta parece que está diciendo, yo sé que Dios obrará. Es más, yo sé que ese bien, ese bienestar, algunas traducciones dicen, me ha favorecido, me ha tratado generosamente, sé que es una realidad, aunque ahora no la estoy viendo, pero es una realidad porque Él es el Dios de la misericordia fiel. Por eso yo, ¿qué voy a hacer? Voy a cantar. Pasó de, ¿qué? De angustiarse, pasó a cantar alabanzas en 6 versículos. Yo soy más lento, yo necesito un proceso, ¿verdad? Todavía no, en 6 versículos me cuesta un poco. Pero te va a costar más, hermanos, si no oras, si no conoces quién es tu Dios, el Dios de la misericordia, si no lo buscas a través del texto bíblico, va a ser más difícil. El Señor está ahí y Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Salmo termina con triunfo. ¿Qué va a pasar con los enemigos? No lo sé, y hubiera querido decirles no se pierda el próximo domingo, pero no sé, porque no sé cuál es la circunstancia, cuándo intervino y respondió Dios, no lo sé, cómo, no lo sé. Y el salmista aquí tampoco lo sabe, pero es un final triunfal. Allá en la película The Fallout, en esa última escena, cuando allá están 2 con las pinzas listos para cortar. Y se están poniendo de acuerdo si en el segundo 1 o en el segundo 2 cortan, pero kilómetros por otro lado está Ethan Hunt con el detonador. Y entonces alguien pregunta y dice, o sea, porque si cortan y el detonador no fue desactivado, se acaba la humanidad. Qué responsabilidad, ¿verdad? Y entonces uno le pregunta al otro y le dice, ¿y cómo sabemos, porque están incomunicados, cómo sabemos que él desarmó el detonador? Pero ahí se paran los segundos, ¿verdad? No caminan en la película, se detienen los segundos, son más lentos. Y el otro le dice, no sabemos, solo vamos a confiar. Wow, si Hollywood puede entender eso, los hijos de Dios mucho más. ¿Cómo sé que Dios va a responder y va a orar? ¿Y cuándo va a responder? Y para eso tengo que orar. ¿Sí? ¿Y cuándo? No sé. Solo confiemos en el Señor. Confía, iglesia, confía en tu Dios. Tu Dios es el Todopoderoso. Señor, gracias por tu palabra que nos infunde aliento, que nos anima a conocerte mejor, que en medio de todos los distractores, en medio del ruido, en medio de la incertidumbre, en medio de las crisis que podamos experimentar, Señor, gracias porque tú sigues siendo el Dios del amor fiel, el Dios del amor leal, el Dios de esa misericordia, Gesed. Gracias porque tú no cambias, que cambie el cielo, la tierra, el mundo, pero tu palabra permanece para siempre. Dios mío, gracias porque hoy al leer aquí este salmo podemos cobrar aliento, sabiendo que tú sí nos escuchas. Tú atiendes nuestras oraciones, sabiendo que tú respondes. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero no queremos confiar en una respuesta. Queremos confiar en el Dios de toda respuesta. Ponemos en ti nuestra esperanza. Ponemos en ti la mirada de nuestro futuro, no en nosotros, no en lo que pueda pasar, ni siquiera a nivel gobierno, a nivel economía mundial, a nivel de los tantos factores. Señor, confiamos en el Dios soberano, confiamos en ti. Padre, obra en cada corazón, obra en cada circunstancia, Señor. Obra en medio de las crisis que atravesamos, en medio de los momentos duros. Señor, que puedan ser un instrumento tuyo para que te busquemos en oración, para que busquemos tu rostro, para que corramos a ti. No permita, Señor, que lo que atravesemos en la vida sea una excusa para alejarnos de ti. Gracias porque nos amas a pesar de nosotros mismos. Señor, obra, muestra tu misericordia. Danos, Señor, esa oportunidad de decir como el salmista, pero yo por mi parte en ti confiaré, cantaré alabanzas, porque has hecho bien. Gracias por hacer ese bien en Cristo Jesús
para nosotros, por darnos un camino para volver a ti, Cristo Jesús.